Capítulo número 2. Desde la casa de Pacer, Shattuck regresó a la suya ultramoderna de la cala, pero no permaneció en ella mucho tiempo. Se preparó 3 bocadillos de jamón, los envolvió y los puso en una nevera portátil con varias latas de Coca-Cola. Introdujo la nevera en la furgoneta junto a un par de mantas y una almohada. Del armario de armas de su despacho sacó un Smith & Wesson calibre 357 Magnum, un Remington 12 semiautomático y munición para ambos. Así, perpetrado, salió a la tormenta para atravesar Muley Cove y las zonas circundantes con la intención de mantenerse en movimiento, controlando la situación por ordenador hasta que a medianoche la primera fase del proyecto Moonhound estuviera concluida. Faltaban menos de 19 horas. La amenaza de Watkins le había exacerbado. Circulando con el coche sería difícil descubrir si Watkins volvía a la regresión y, de acuerdo con su promesa, iba a su busca. A medianoche, cuando se hubiera llevado a cabo las últimas conversiones, Shattuck habría consolidado su poder. Entonces se ocuparía del policía. Podrían capturarle y maniatarle antes de que se transformara. Luego Shattuck le haría una disección para encontrar la causa de aquella plaga de regresiones. No aceptaba la explicación de Watkins. No elegía la regresión para escapar a su vida como nueva agente. Asumir esta teoría significaría admitir que el proyecto Moonhound era un desastre sin paliativos, que el cambio no era un beneficio para la humanidad, sino una maldición, y que todo su trabajo era un error con efectos calamitosos. No podía admitirlo. En tanto que hacedor y dueño de la nueva agente, había probado el poder de los dioses y se negaba a abandonarlo. Las calles mojadas por la lluvia en las horas anteriores al alba estaban desiertas aparte de los coches. Unos coches patrulla, otros no, en los que hombres por parejas patrullaban con la esperanza de encontrar a Booker, a Tessa Luckland o a la niña de los Fosters, o a regresivos en busca de presa, aunque ellos no podían verle a través de sus cristales ahumados. Seguro que sabían a quién pertenecía el vehículo. Shattuck reconoció a varios de ellos, ya que trabajaban en la New Wave y formaban parte del esfuerzo de 100 hombres que había destinado al departamento de policía hace unas horas. Detrás de las ventanillas salpicadas de lluvia, sus caras pálidas flotaban como cabezas incorpóreas en el interior oscuro de sus coches, tan inexpresivas como maniquíes o robots. Otros vigilaban el pueblo a pie, pero eran discretos y se mantenían entre las sombras y callejones. No vio a ninguno. También se encontró con 2 equipos de conversión mientras entraban y salían con sigilo de una casa a otra. Cada vez que una conversión se había llevado a cabo, el equipo formaba a través del ordenador del coche al banco de datos de la central de New Wave. Hizo una pausa en un cruce y utilizó su VDT para que apareciera en pantalla la lista actual de conversiones. Solo quedaban 5 personas para el turno de medianoche a 6 de la mañana. Iban un poco por delante del plan previsto. La fuerte lluvia, plateada debido a los faros, sacudía los árboles. Shattuck siguió dando vueltas, rondando la noche como si fuera una extraña ave de presa que prefería cazar en noches tormentosas. Capítulo número 3. Con Tucker al frente, habían cazado, matado, desgarrado y comido la presa. Bebían sangre tibia y dulce, espesa y apetitosa, alimentando el fuego de la carne y apagándolo con su comida, con sangre. Poco a poco, Tucker había descubierto que cuanto más tiempo permanecían en su estado alterado,
con menor intensidad ardía y más fácil era quedarse en la forma infrahumana. Algo le decía que debería inquietarle que fuera cada parte más sencillo a aferrarse a la figura de una bestia, pero no conseguiría despertar la menor preocupación, en parte porque su mente ya no parecía capaz de concentrarse en pensamientos complejos durante más de unos segundos. Así que habían recorrido por los campos y colinas a la luz de la luna, libres a la luz de la luna y entre la tiniebla y el viento, y Tucker les guiaba. Se detenían para matar, comer y aparearse con la hembra, que obtenía placer con una agresividad que era excitante, salvaje. Luego llegó la lluvia, el frío, tormenta, truenos y también una luz cegadora. Una parte de Tucker parecía saber lo que eran aquellos destellos en el cielo, pero no los recordaba y le asustaban, corriendo a refugiarse debajo de los árboles cuando la luz le sorprendía a campo abierto. Se apiñaba con el otro macho y la hembra hasta que el cielo volvía a quedar negro. Tucker empezó a buscar un lugar donde acobijarse de la tormenta. Sabía que podían volver al lugar de donde venían, un lugar iluminado y con habitaciones secas, pero no recordaba con exactitud dónde se encontraba. Además, regresar significaría renunciar a la libertad y reconocer su identidad primitiva. No quería hacerlo, ni tampoco sus compañeros. Los tres ansiaban correr, vagar, matar, estar en celo y ser libres. Si volvían, perderían todo eso. Así pues, siguieron adelante, cruzaron una carretera, subieron montaña arriba y permanecieron alejados de las casas de la zona. Se acercaba el día. No era aún visible en el horizonte, pero no tardaría en llegar, y Tucker sabía que tenían que encontrar un refugio, una guarida antes de que saliera el sol, un lugar donde poder acurrucarse, compartir el calor, la curiosidad, a salvo con el recuerdo de la sangre, oscuridad y calor. Allí estarían fuera de peligro, a salvo de un mundo que les resultaba aún extraño, a salvo también de la necesidad de volver a la forma humana. Cuando volvieron a caer la noche, saldrían de nuevo a correr, a matar, y tal vez llegará el día en que habrían en el mundo tantos de su especie que ya no necesitarían en minoría y podrían arriesgarse a salir en cualquier momento. Pero ahora no, todavía no. Llegaron a un camino de tierra y Tucker tuvo una confusa idea de dónde estaban. Un instinto que le decía que aquel camino le conduciría a un lugar que les proporcionaría el refugio que necesitaban. Subió colina arriba, animando a sus compañeros con gruñidos sordos. Al cabo de un par de minutos llegaron a un edificio, un enorme caserón en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta principal cubierta. Otras estructuras les guardaban de la lluvia, un granero en peor estado que la casa y algunos cobertizos a punto de desmoronarse. Había 2 carteles clavados en la casa, entre 2 de las ventanas del primer piso, uno sobre el otro, en diferentes tipos de escritura, como si hubiera pasado mucho tiempo entre la colocación del primero y el segundo. Sabía que tenían un significado, pero no supo leerlos, aunque intentó recordar el lenguaje utilizando por una raza a la que había pertenecido. Sus compañeros estaban a su lado. También contemplaban las letras oscuras sobre el fondo blanco, unos extraños dibujos entre la lluvia y las tinieblas. Colonia Ícaro. Restaurante de la antigua Colonia Ícaro. Comidas naturales. En el granero había otro cartel. Antigüedades. Pero a Tucker tampoco le dijo gran cosa y al cabo de unos instantes decidió que le daba lo mismo no entender lo que decía. Lo importante era que por allí cerca no había personas, no percibía olor ni vibraciones de seres humanos, de manera que ya habían encontrado la guarida que necesitaban, un lugar cálido y oscuro, seguro. Capítulo número 4. Con una manta y una almohada, Sam había improvisado su cama en un sofá del salón,
justo enfrente del vestíbulo. Había querido dormir en la planta baja para que el menor ruido de un intruso lo despertara. Según el plan que había visto en el VDT del coche patrulla, la conversión de Harry Talbot no estaba prevista hasta la noche siguiente. Dudaba que aceleraran el plan solo porque hubieran detectado la presencia de un agente del FBI en Moonlight Cove, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Sam padecía a menudo de insomnio, pero aquella noche no le importaba. Después de quitarse los zapatos y tenderse en el sofá, escuchó la lluvia durante un par de minutos, tratando de no pensar. Pronto se quedó dormido. No fue un sueño tranquilo, casi nunca lo era. Se le apareció Karen, su difunta esposa, y como siempre en las pesadillas, estaba demacrada y escupía sangre en la fase terminal del cáncer. Tras el fracaso de la quimioterapia, sabía que tenía que salvarla. No podía. Se sentía avergonzado, impotente y horrorizado. Pero aquella pesadilla no le despertó. El sueño pasó del hospital a un edificio sombrío y misterioso. Parecía un hotel diseñado por Salvador Dalí. Los pasillos se ramificaban, algunos eran cortos y otros largos que no era visible el final. Las paredes y suelos trazaban algunos ángulos surrealistas y las puertas de las habitaciones eran de diferentes tamaños. Unas pequeñas como para permitir solo la entrada de un ratón, otras suficientemente grandes para un hombre y otras gigantescas. Era conducido a ciertas habitaciones. Cuando encontraba a cada una de ellas a una persona de su vida actual o pasada. Se encontraba con Scott en varias salas y mantenía con él conversaciones desagradables, sin pies ni cabeza, que concluían con hostilidad inexplicable por parte de Scott. La pesadilla empeoraba según la edad de Scott. Algunas veces era un resentido muchacho de 16 años, otras tenía 10 y otras 4 o 5. Pero en todas las apariciones se mostraba malhumorado, distante, amargado por el odio. Esto no es cierto, no es verdad, no eras así de niño, dijo Sam a Scott de 7 años, que replicó con una blasfemia. En todas las habitaciones, sin tener en cuenta la edad, Scott estaba rodeado de grandes carteles de rockeros vestidos de cuero y con cadenas que lucían símbolos satánicos sobre la frente y las manos. La luz era psicodélica y en una esquina oscura Sam distinguió algo, a una criatura a la que el muchacho no temía, pero que a Sam le erizaba el pelo. Era pesadilla también y tampoco le despertó. En otras habitaciones de aquel extraño hotel encontraba cadáveres, los mismos cada vez, los de Arnie Taff y Carl Sorbino, 2 agentes con los que había trabajado y a quienes había visto morir acribillados. La entrada de una habitación era la puerta de un coche, la resplandeciente puerta de un Buick de 1954, para ser exactos. En el interior encontró una enorme cámara de paredes grises en la que había el asiento delantero, el tablero del mando y el volante, nada más, como si el coche fuera un esqueleto prehistórico tendido sobre una vasta extensión de tierra árida. Una mujer vestida de verde estaba sentada al volante, sin que él viera su cara. Sabía quién era y quería salir de inmediato de la habitación, pero no podía. En realidad, la mujer le atraía. Él se sentó a su lado y de repente tenía 7 años, los mismos del día del accidente, aunque hablaba con su voz de adulto. «Hola, mamá». Ella se daba la vuelta y la parte derecha de la cara estaba aplastada. Le faltaba un ojo y asomaban algunos huesos entre la carne desgarrada. Tenía los dientes partidos y le ofrecía una sonrisa espantosa. De pronto se encontraron en el coche real, retrocediendo en el tiempo, ante ellos la autopista, en sentido contrario el borracho que el camión blanco que rompía en la doble línea amarilla y venía hacia ellos a toda velocidad. Sam gritó, pero su madre no pudo evitar el choque esta vez, como no había podido evitarlo 35 años atrás. Se pegó a ellos como si fuera un imán. Pensó en que debía ser lo mismo encontrarse en el centro de una explosión,
un gran estallido acompañado de chirridos de metal. Todo quedó negro. Luego, cuando salió de la oscuridad, se encontró cara a cara con su madre muerta, contemplando la cuenca vacía de su ojo. Empezó a gritar. Tampoco esta pesadilla le despertó. Ahora se encontraba en un hospital, al igual que después del accidente, ya que aquella había sido la primera de las 6 veces que estuvo a punto de morir. Ya no era un niño, sino un adulto, y se encontraba sobre la mesa de operaciones sometidos a una intervención, pues había sido herido en el pecho durante el mismo tiroteo en que Carl Sorbino había muerto. Mientras los médicos le operaban, él se había separado de su cuerpo y veía cómo ellos se esmeraban por salvarle la vida. La situación le asombraba, pero no sintió miedo, igual que cuando no había sido un sueño. A continuación, él corría por un túnel hacia una luz cegadora, hacia el otro lado. Esta vez sabía lo que encontraría al final, porque ya había estado ahí antes en la vida real. Estaba aterrorizado, no quería volver a verlo, no quería ver el más allá, pero seguía corriendo cada vez más aprisa, adentrándose en el túnel, aspirado por él. Tener que enfrentarse a lo que había al otro lado era peor que sus discusiones con Scott, que el rostro aplastado y con un solo ojo de su madre, infinitamente peor, insoportable. Así que empezó a gritar, a gritar. Entonces despertó. Se incorporó de golpe en el sofá y ahogó el grito antes de que saliera de la garganta. Un instante después se percató de que no estaba solo en el salón a oscuras. Escuchó algo delante de él y sacó de inmediato el revólver que había dejado en un lateral del sofá. Era Mus. «Hola, chico». El perro lo saludó. Sam alargó la mano para acariciar la cabeza, pero el labrador ya se había apartado. La noche era algo menos oscura que el interior de la casa y eran visibles los rectángulos de las ventanas. Mus se acercó a una del fondo de la casa, puso las patas sobre el alféizar y pegó el hocico al cristal. «¿Necesitas salir?», preguntó Sam, aunque le habían dejado fuera 10 minutos antes de acostarse. El perro no contestó. Permaneció en la ventana con una rigidez peculiar. «¿Hay algo ahí fuera?», preguntó Sam, y de inmediato supo la respuesta. Con rapidez y cautela cruzó la sala, tropezó con algún mueble, pero no derribó nada y se reunió con el perro. La noche tormentosa parecía hallarse en su punto más negro, en aquella última hora antes del alba, pero los ojos de Sam se habían habituado a la oscuridad. Podía ver la pared de la casa vecina a unos 10 metros. En el terreno, en pendiente que separaba ambos edificios, había plantados diversos tipos de arbustos que se agitaban con el viento. Vio de inmediato a 2 monstruos porque se movían en sentido contrario al del viento y por lo tanto contrastaban con la vegetación. Estaban a unos 3 metros de la ventana y avanzaban colina abajo hacia Conquistador. Aunque no pudo distinguir detalles, comprendió por la espalda encorvada y la forma de andar arrastrando los pies, y no obstante con paso ágil, que no eran hombres normales. Se detuvo al lado de un pino y uno de ellos miró en dirección a la casa Talbot. Sam vio sus ojos resplandecientes, insólitos, de color ámbar. Durante un instante se quedó paralizado, helado, no tanto por el miedo como para el asombro. Enseguida se dio cuenta de que la criatura parecía mirar la ventana, como si pudiera verle, y de repente avanzó hacia él. Sam se agachó debajo del alféizar y se pegó a la pared, obligando a Mus a hacer lo mismo. El perro debía tener algún sexto sentido del peligro, ya que ni ladró, ni gimió, ni se resistió, sino que se recostó en el suelo y permaneció callado. Un segundo después, por encima del ruido del viento y la lluvia, Sam oyó un movimiento furtivo al otro lado de la pared en que se agazapaba. Un crujido, un roce de uñas.
Sujetó el revólver con la derecha, dispuesto a disparar, si la criatura era tan atrevida como para atravesar la ventana. Pasaron unos segundos en silencio. Sam mantenía la otra mano sobre el lomo de Mus. Notaba que el perro temblaba. Tic, tic, tic. Después del silencio, el tamborileo le sobresaltó, ya que pensaba que las criaturas habían marchado. Tic, tic, tic. Daban golpecitos en el cristal como si comprobaran su solidez o llamaran al hombre al que habían visto. Tic, tic. Capítulo número 5. Tucker hizo que sus compañeros salieran del barro y la lluvia y entraran en el porche de la decrépita casona. Las maderas crujían a causa del peso. El viento azotaba una de las contraventanas medio rota. Todas las demás se habían podrido y habían caído hacía tiempo. Quería explicar sus intenciones, pero se le hacía difícil recordar o pronunciar las palabras necesarias. Apenas unos gruñidos y balbuceos. Solo conseguía decir: aquí, esconder, aquí, seguros. El otro macho había perdido el don de la palabra. Con considerable dificultad, la hembra acertó a decir: seguros, aquí, casa. Tucker observó a sus compañeros y vio que habían cambiado en el transcurso de su noche de aventuras. Antes, la hembra poseía una calidad felina, esbelta, sinuosa, con orejas de gato y dientes afilados que mostraba cuando siseaba debido al miedo, el furor o el deseo sexual. Aunque quedaba en ella algo de gato, se parecía más a Tucker, era más canina. Su cabeza terminaba en un afilado hocico. Sus ancas se habían ensanchado y los pies parecían un cruce de los de hombre y los de lobo. No eran ni patas ni manos, terminaban en pezuñas más largas y asesinas que las de un verdadero lobo. El otro macho, antes de la apariencia única, que combinaba algunos rasgos de insecto con la forma de una hiena, ahora tenía el mismo aspecto que Tucker. Por un acuerdo tácito, Tucker se había convertido en el líder del grupo. Era evidente que, una vez sometidos a su mandato, le habían tomado como modelo físico. Comprendió que esto era algo inesperado y tal vez siniestro. No comprendía por qué tenían que imitarle y ya no tenía la claridad mental para concentrarse hasta que le llegara la explicación. Todo su interés era el alojamiento. Aquí, seguros, aquí. Entró él antes que los demás por la ruinosa puerta y se detuvo en el vestíbulo. El yeso estaba cuarteado y en algunas paredes había caído, con los listones que asomaban como el costillar de un cadáver en descomposición. En el salón había largas tiras de papel desprendidas y ello confería a una pieza un aspecto de desolación. Tucker siguió el rastro de los olores y lo encontró divertido. No excitante, pero sí curioso. Sus compañeros le siguieron mientras husmeaba manchas de humedad. Moho verdoso y crecía en una esquina oscura del comedor. Colonias de hongos en una habitación. Heces de roedores, los restos momificados de un pájaro que se había roto un ala y el cadáver de un coyote enfermo que se había arrastrado hasta la cocina para morir. Durante la inspección, Tucker llegó a la conclusión de que la casa no era el refugio ideal. Las habitaciones eran demasiado grandes y con corrientes de aire, sobre todo los cristales rotos. Aunque no oliscaba el olor de ningún ser humano, notaba que a aquel lugar acudía gente, no muy a menudo, pero sí lo suficiente para causar problemas. En la cocina, sin embargo, encontró el acceso a la bodega y el escondite subterráneo le atrajo. Seguido de los otros dos, descendió por los chirriantes escalones hasta el fondo oscuro, donde las corrientes de aire no podían alcanzarles, donde el suelo y las paredes estaban secos y el aire tenía un olor limpio, a cal, que procedía de las paredes de hormigón.
Suponía que los intrusos no se atrevían a bajar del sótano y si lo hacían estarían en un cubil del que no podían escapar. Era una guarida perfecta, sin ventanas. Tucker lo examinó rasgando el suelo con las pezuñas. Olisqueó las esquinas y el horno oxidado. Estarían a salvo. Nadie les encontraría y si por casualidad alguien les descubría, cortarían la única salida y darían buena cuenta del curioso. En aquel agujero profundo, oscuro, secreto, podrían convertirse en lo que quisieran y nadie les vería. La última idea les sorprendió. ¿Convertirse en lo que quisieran? No estaba muy seguro de la procedencia de aquella idea, ni de lo que significaba. De pronto comprendió que, debido a la regresión, habían iniciado un proceso que estaba fuera de su control, que alguna parte de su mente funcionaba por instinto. El pánico se apoderó de él. Muchas veces había experimentado la regresión y siempre había podido volver al estado normal, pero ahora el pánico le resultó muy duro por un momento, dado que era incapaz de retener un problema, ni siquiera recordaba lo que significaba regresión. La hembra le incitó para aparearse. Muy pronto los tres estuvieron jugueteando, dándose zarpazos, hostigándose y sus alaridos de excitación llegaron a la casa abandonada, como voces fantasmales en un lugar embrujado.